En esta segunda parte hablaremos de la aspergilosis, pero antes de ello debemos volver a retomar nuestros objetivos de aprendizaje. Nuestro primer objetivo de aprendizaje es explicar las diferentes especies de hongos a través de la descripción de sus características morfológicas, sus estrategias de reproducción, su estructura y transmisión, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. También tenemos como segundo objetivo de aprendizaje describir la capacidad patogénica de cada hongo a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones fúngicas en humanos. La aspergilosis corresponde a una infección oportunista causada por hongos del género Aspergillus. Estos hongos se caracterizan por ser hongos ambientales ampliamente distribuidos a lo largo de nuestro planeta. Una de las estructuras que permite identificarlos dentro del género es la formación de vesículas a partir de las cuales se producen conidias, que son la principal forma de dispersión en el medio ambiente. La definición de las aspergilosis corresponde a micosis que pueden afectar a animales y humanos causadas por hongos oportunistas del género Aspergillus. La distribución geográfica es mundial y se considera que al menos 20 agentes etiológicos son patogénicos para el humano. Dentro de estas tenemos que destacar a Aspergillus fumigatus, Niger y Aspergillus flavus. Estos corresponden a más o menos el 95% de las aspergilosis en el mundo. Sin embargo, otros Aspergillus también pueden generar infecciones importantes en los humanos como Aspergillus tertius y nidulans. El nicho ecológico de los Aspergillus corresponde a materia orgánica en descomposición, especialmente los alimentos que son ricos en carbohidratos, tales como los granos almacenados en graneles. Y algunos pueden ser considerados como parte de la microbiota humana, especialmente en la mucosa oral. Dentro de las características que nos permite identificar a los diferentes Aspergillus están las estructuras de reproducción asexual, la vesícula que contiene o forma las microconidias que son liberadas al medio. En las imágenes de la derecha podemos observar diferentes vesículas de diferentes Aspergillus con las características morfológicas que nos permiten su identificación hasta el nivel de especie. Epidemiológicamente, la aspergilosis es considerada una enfermedad cosmopolita y rara, que afecta a cualquier grupo de edad o cualquier grupo etario y también a ambos sexos. Predomina especialmente en varones adultos. Hay factores ocupacionales y factores predisponentes que pueden estar relacionados con el aumento de riesgo para padecer una aspergilosis. Dentro del factor ocupacional tenemos a las personas que se dedican a labores del campo, a los campesinos, a trabajadores en silos y molinos por la manipulación o la exposición constante con granos que pueden estar contaminados con los Aspergillus y también con operarios de mantenimientos de aires acondicionados debido a su capacidad de crecer en estos sistemas de aire acondicionado. Dentro de los factores predisponentes, la neutropenia es considerada el principal factor predisponente para una aspergilosis pulmonar, que es la principal presentación clínica. Pero otros factores que puedan debilitar el sistema inmunológico, como la desnutrición, el alcoholismo crónico, los carcinomas pulmonares, el uso prolongado de glucocorticoides o citotóxicos en el caso de personas tratadas con quimioterapia, algunos tipos de cáncer como las leucemias, pacientes en fase SIDA. Todos estos factores pueden coayudar para que la aspergilosis se instaure en pacientes debilitados. A nivel de la patogénesis de la aspergilosis tenemos que considerar que normalmente los Aspergillus en su fase saprofítica en la naturaleza producen grandes cantidades de microconidias a partir de las vesículas
por medio de una reproducción de conidogénesis blástica. Estas microconidias normalmente tienen entre 2 o 3 micrómetros de ancho, son fácilmente transportadas por el aire, llevándolas a diferentes sitios. Una característica de estas microconidias es su gran resistencia a la radiación ultravioleta, resistencia al estrés oxidativo y también a el estrés de nutrientes. Una vez llegan al tejido pulmonar, estas microconidias van a germinar produciendo filamentos, hifas, que pueden ser detectados por la respuesta inmune innata, básicamente por macrófagos o neutrófilos, y también generando la presentación antigénica para activar la respuesta inmune adaptativa. Si un paciente tiene una deficiencia en la inmunidad innata, como una neutropenia, entonces el hongo va a completar su desarrollo filamentoso, generando hifas que comienzan a invadir progresivamente el tejido, generando biopelículas dentro del tejido o generando una invasión generalizada del mismo. Una de las características para que los aspergillus patogénicos para el humano tengan esa característica es la termotolerancia, es decir, la capacidad de adaptarse al cambio de temperatura ambiental a la temperatura del hospedero, que es más o menos de 37 grados centígrados. Muchas de las manifestaciones clínicas de la aspergilosis dependen esencialmente de la respuesta inmune que desarrolla el hospedero frente a las estructuras fúngicas de los aspergillus. Inicialmente hay un reconocimiento del sistema de la inmunidad innata a través de múltiples moléculas que se encuentran en la pared del hongo, y esto va a generar la activación de estas células de la respuesta inmune innata, generando una secreción de citoquinas. Estas citoquinas van a determinar el perfil de los linfocitos T, y este perfil va a determinar a su vez el tipo de enfermedad o de comportamiento frente al aspergillus. En el caso de las respuestas TH1 van a conducir a la eliminación del hongo y a un proceso inflamatorio. En el caso de las respuestas TH17 va a generar reclutamiento del neutrófilo, producción de defensinas y una inflamación que puede tender hacia la cronicidad. En algunos casos el aspergillus puede inducir una respuesta TH2 en el cual va a haber un fenómeno alérgico, un proceso alérgico, junto con un control de la inflamación local en el pulmón. También puede generarse un perfil TH9 que puede producir una complicación de la aspergilosis como es la fibrosis del tejido pulmonar. Otros perfiles como el perfil para linfocitos T citotóxicos o T reguladores y TR1 pues van a generar otros comportamientos diferentes frente a la infección por este hongo. Dentro de los factores de patogenicidad más reconocidos para los aspergillus, especialmente para fumigatus, vamos a tener la cubierta de melanina, que genera una capa de resistencia del hongo, va básicamente a desprender PAMs que inhiben la fagocitosis. También tenemos la inhibición de la formación de la acción de radicales libres de oxígeno a través de diferentes inhibidores producidos o contenidos dentro de la microconidia. También va a presentar estrategias de adaptación como la inducción de ciertas citoquinas antiinflamatorias. Entonces se ha visto, por ejemplo, que los glucoxaminoglicanos de la pared liberados por el hongo pueden inducir la producción de interleuquina 17A, que tiene un papel antiinflamatorio, permitiéndole al hongo progresar con la infección. Otra característica de los aspergillus para adaptarse va a corresponder a la gran capacidad de adaptarse a los nutrientes del hospedero a través de la liberación de diferentes proteasas, lipasas, que generan los monómeros necesarios para el crecimiento del hongo. También corresponde a la adaptación, especialmente en la formación de aspergilomas, la capacidad de adherirse a la mucosa respiratoria a través de diferentes proteínas y moléculas de la pared. También vamos a tener resistencia, la capacidad de resistir a la hipoxia y el estrés oxidativo. Básicamente bajo ambientes hipóxicos
y también bajo respuestas exageradas por la producción de radicales libres de oxígeno por las células del sistema inmunológico. Hay que considerar también que muchos de los aspergillus también ya presentan resistencia intrínseca a ciertos antifúngicos empleados para el tratamiento de los hongos. También poseen capacidad de inducir apoptosis en ciertas células, especialmente en los neutrófilos. Se ha visto que, por ejemplo, la gliotoxina, la fumagilina, liberadas por el hongo, así como los glucosaminoglicanos, pueden inducir apoptosis en los neutrófilos e inhibir la netosis, que es un mecanismo que permite el control de la infección por los aspergillus. En definitiva, los aspergillus, a pesar de tener una baja capacidad patogénica, pueden presentar múltiples estrategias para poder superar la respuesta inmune del hospedero. En cuanto a las presentaciones clínicas de la aspergilosis, las podemos dividir en dos: en la forma pulmonar y las formas extrapulmonares. Para comenzar a hablar de la forma pulmonar, tenemos que reconocer que se pueden desarrollar diferentes formas o infecciones en el pulmón. Lo que ocurre normalmente cuando se produce la inhalación de conidias producidas por los aspergillus en personas inmunocompetentes es que hay una eliminación de estas conidias y no se produce infección. Sin embargo, en pacientes que tengan algún grado de inmunocompromiso o en pacientes inmunocomprometidos, vamos a tener una infección persistente y el desarrollo de una aspergilosis invasiva, la cual se caracteriza por una pobre respuesta inflamatoria frente a la infección, con el desarrollo de hifas en el parénquima pulmonar. En el caso de pacientes que inhalen conidias y tengan una enfermedad pulmonar cavitatoria previa, por ejemplo, que hayan padecido tuberculosis y tengan cavidades pulmonares, se puede generar aspergilomas. Bajo esta forma de la aspergilosis, los aspergillus se comportan como saprófitos, se alimentan de las secreciones de la mucosa pulmonar, pero no hay una invasión, con el peligro que cuando se inmunosuprima el paciente, a partir del aspergiloma se pueda generar una invasión hacia este parénquima. En pacientes que puedan tener un grado de inmunocompromiso crónico localizado en el pulmón, por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido enfermedades pulmonares previas como EPOC, puede desarrollarse una enfermedad crónica que se puede dividir en básicamente dos: una aspergilosis pulmonar crónica, o también se puede generar una aspergilosis pulmonar necrotizante crónica. También tenemos otro espectro y es la forma alérgica de la aspergilosis, en la cual se puede generar asma, encontrándose un gran infiltrado de eosinófilos en el tejido pulmonar en respuesta a la infección por los aspergillus. Esto puede llevar a generar una aspergilosis pulmonar pulmonar alérgica severa, o puede llevar a una sensibilización fúngica con un asma severa. En cuanto a la aspergilosis pulmonar alérgica, tenemos que considerar que corresponden a reacciones de hipersensibilidad a antígenos de las conidias inhaladas, que puede causar el fenómeno de Artus y clínicamente se manifiesta como una rinitis, asma o alveolitis. Alérgica y extrínseca en casos donde hay inhalación de grandes cantidades de conidios. Normalmente los pacientes van a vivir en condiciones o sitios en los cuales hay una exposición constante frente a este tipo de estructuras micóticas. En la imagen de la derecha podemos observar una radiografía de tórax de un paciente que presenta este tipo de manifestación, una aspergilosis broncopulmonar alérgica en este tipo de pacientes. La otra forma que se considera benigna de la aspergilosis es el aspergiloma. Corresponde a una bola de hongo que se desarrolla dentro de una cavidad que fue formada con anterioridad en el pulmón.
En esta va a ocurrir colonización y saprofitación de las cavidades pulmonares formados por otras enfermedades como les acabo de mencionar. Son bolas o pelotas fúngicas que pueden ser móviles, generan irritación bronquial por la presencia de antígenos de estos hongos y también pueden llevar a la obstrucción, pero no invaden los tejidos debido a que el sistema inmunológico los puede contener la invasión. En pacientes inmunodeprimidos, a partir de este sitio, se puede producir una infección diseminada al resto del parénquima pulmonar. En la imagen de la derecha podemos observar dentro del círculo o la circunferencia roja, podemos observar un aspergiloma en la parte superior del pulmón. También tenemos la aspergilosis invasiva. Esta se produce con invasión del parénquima pulmonar, con desarrollo de tos constante. Va a generar hemoptisis en muchos casos y expectoraciones mucopurulentas con fiebre moderada, disnea, astenia y adinamia. Usualmente se suele confundir con una tuberculosis. Sin embargo, se requieren estudios micológicos para observar pues, las estructuras invasoras. En formas avanzadas se produce trombosis de los vasos y necrosis localizadas. Esto va a corresponder al proceso por el cual el hongo invade y llega al sistema circulatorio pulmonar, generando esta trombosis de los vasos, lo cual genera isquemia y muerte del tejido circundante irrigado por estos vasos. Además, se convierte en un punto de diseminación a diversos órganos de los pacientes. En la imagen de la derecha podemos ver una radiografía de tórax en la cual se puede ver una aspergilosis pulmonar diseminada a partir de la generación de cavidades por invasión del hongo. La otra forma es la aspergilosis crónica necrotizante. Tiene una presentación subaguda, poco frecuente y que produce una invasión local del parénquima pulmonar con destrucción y producción de cavidades, afectando principalmente a pacientes con inmunosupresión leve. Normalmente va a corresponder a pacientes que tienen una inmunosupresión local a nivel pulmonar, de la mucosa pulmonar. No hay invasión de vasos sanguíneos ni tampoco hay diseminación a otros órganos. Por eso se considera que es una manifestación localizada de la enfermedad. La mayoría de los pacientes tienen antecedentes de enfermedad crónica pulmonar de base. Usualmente son pacientes ancianos que tienen como antecedente haber fumado o tener un EPOC crónico. En la imagen de la derecha podemos ver el perfil difuso de una aspergilosis pulmonar crónica de un paciente. Dentro de las formas extrapulmonares de la aspergilosis tenemos la aspergilosis cutánea primaria. La forma primaria es considerada una presentación rara de la aspergilosis. Usualmente inicia como consecuencia de un traumatismo con sondas, cánulas, jeringas y en especial va a aparecer debajo de espadarapos o cintas adhesivas en el ambiente hospitalario. Las lesiones normalmente se van a localizar preferentemente en brazos, piernas y troncos donde se encuentran este tipo de instrumentos, pero también hay reportes en palmas y plantas, especialmente en niños. Las lesiones pueden ser pápulas, eritematosas, ampollas hemorrágicas, abscesos, nódulos, placas eritematosas que evolucionan hacia la necrosis normalmente. El pronóstico de esta enfermedad es malo por la alta probabilidad de que se disemine por vía hematógena a otros tejidos, generando una aspergilosis diseminada. En la imagen de la derecha podemos observar lesiones cutáneas que muestran básicamente úlceras necróticas en un paciente con leucemia crónica, una condición debilitante que aprovecha el aspergillus para generar este tipo de lesiones. Otra forma de aspergilosis extrapulmonar es la aspergilosis diseminada. Se presenta por invasión vascular, así como por trombosis y embolia que distribuyen al hongo a diferentes sitios del cuerpo y van a provocar normalmente reacciones granulomatosas trombóticas necrotizantes. Es una de las complicaciones de la diseminación. Básicamente la obstrucción de la circulación y la necrosis de los tejidos a los cuales se está generando la diseminación. Y también se considera
una presentación clínica de muy mal pronóstico hasta el momento. Los principales sitios de diseminación de la aspergilosis diseminada o la forma diseminada van a corresponder al vaso, al hígado, corazón, intestino y sistema nervioso central. El sitio más frecuente de diseminación es el sistema nervioso central. Va a presentarse o manifestarse con edema y eritema nasales, epistaxis, necrosis de los cornetes, proptosis, hipertensión endocraniana, abscesos y meningitis aguda rápida rápidamente va a ser mortal para el paciente. Otra forma de aspergilosis extrapulmonar, pero que afecta al sistema respiratorio superior, va a corresponder a la rhinosinusitis por Aspergillus. Se desarrolla usualmente en adultos y es una infección que puede ser o no invasiva. La forma no invasiva se define por la ausencia de hifas dentro de la mucosa y otros tejidos de los senos paranasales. Esta forma incluye la colonización del hongo, bolas de hongo dentro de la cavidad y rhinosinusitis alérgica fúngica. Se puede presentar especialmente en pacientes inmunocompetentes. La otra presentación clínica de la rhinosinusitis, la forma invasiva, se va a definir por la demostración de hifas fúngicas dentro de la mucosa. Es decir, estamos hablando de una invasión de la mucosa y submucosa por parte de los Aspergillus. En este caso, la forma invasiva incluye la penetración a la submucosa, huesos o vasos sanguíneos de los senos paranasales. Principalmente se presenta entonces en pacientes inmunosuprimidos. En la fotografía de la derecha podemos ver una tomografía axial computarizada en la cual se puede observar la presencia de una masa en el espacios del seno paranasal, de los espacios del seno paranasal, generada por una forma no invasiva de la aspergilosis, de la rhinosinusitis por Aspergillus. Otras formas de aspergilosis menos frecuentes corresponden a las onicomicosis por Aspergillus. La infección se presenta con más frecuencia en uñas de los pies y el ataque se inicia por el borde distal, usualmente en pacientes que presentan trastornos circulatorios o han sufrido traumatismos que llevan a que el hongo pueda establecerse en la matriz de la uña. En la imagen de la derecha podemos ver una afectación, una aspergilosis a nivel de la uña, generando la deformación y cambio de coloración de la misma. Otra presentación de la aspergilosis va a ser la saprofitación en quemados. Se ha encontrado que algunas de las especies del género Aspergillus saprofitan las lesiones por quemaduras, especialmente en aquellas lesiones que han sido muy extensas o son muy extensas y que no reciben una adecuada asepsia, antisepsia y curación de las quemaduras. Bajo esta forma, el crecimiento del hongo se puede observar sobre tejido necrótico, es decir, sobre un tejido muerto, con la aparición del aspecto mohoso de las lesiones o el crecimiento del hongo sobre la superficie afectada. También se pueden generar micetomas en el caso de que el Aspergillus llegue al tejido subcutáneo y se presenta sobre todo en miembros inferiores esta forma de la aspergilosis con aumento del volumen, deformación de la región que afectan y múltiples trayectos fistulosos típicos de los micetomas, de donde drenan granos blancos o blanco-amarillentos grandes que corresponden a micelios desarrollados dentro del tejido del hospedero. ¿Cuáles son los hallazgos tisulares principales en la aspergilosis? Básicamente lo que se van a encontrar son hifas septadas, normalmente hinchadas, en forma de V. Esto es lo característico, como se puede observar en la forma invasiva, la fotografía de la esquina superior izquierda, se puede observar con la tinción de Grocott a 60X, se pueden observar básicamente hifas septadas y algunas con la típica bifurcación en forma de V. También se pueden observar en las cavidades usadas por los Aspergillus para formar aspergilomas, se pueden observar este mismo tipo de estructuras como se observa en la imagen de la derecha. Cuando se utiliza KOH para digerir los tejidos infectados, lo que se va a observar fundamentalmente es la presencia de hifas septadas con bifurcación en forma de V.
como se puede observar en la fotografía inferior izquierda. Y también ocasionalmente los aspergillus dentro de los tejidos infectados, especialmente en la presentación de aspergiloma, se pueden observar la cabeza aspergilar en la cual se produce las microconidias a partir de la vesícula que es encargada de formar este tipo de estructuras. Esto se puede observar en la fotografía inferior derecha, en la cual se observa la tinción con Ginseng Wright A60X de la vesícula y las conidias. En estos videos introductorios sobre la candidiasis y la aspergilosis, básicamente hemos hablado de la definición y características biológicas de los agentes etiológicos de estas enfermedades. También hemos hablado del ciclo biológico, la fase saprófita y parasítica de cada uno de ellos, de la epidemiología de estas infecciones y de la forma clínica o formas clínicas más comunes de las enfermedades ocasionadas por estos hongos.